Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Me presento, mi nombre es Ernesto Morales Quintero, psicólogo por parte de la Universidad de Guadalajara. También soy egresado de la maestría de Educación por parte de la Universidad de Pedagogía Nacional. Actualmente me encuentro estudiando un diplomado en Desarrollo Humano en el Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente. También actualmente me encuentro estudiando la maestría en la Universidad Tecnológica de México, la maestría en Educación y Dirección de Instituciones Educativas. Y bueno, en este video hablaremos principalmente de 3 puntos que atañen la educación de México. Primeramente hablaremos de la UNESCO, hablaremos un poquito de qué es, qué significa y cómo se involucra con estas políticas, estas normas que se van creando y que tienen, bueno, un impacto directo en las políticas de nuestro país. También hablaremos de un artículo muy importante, que es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como tercera parte hablaremos sobre los aspectos de la OCDE. Y bueno, primeramente hablaremos de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO por sus siglas en inglés. Bueno, esta organización fue fundada en 1945 y como su nombre lo dice, pues busca promover una visión como holística, como integradora, que logre unificar lo que se va viendo como novedoso, lo que se va viendo como funcional, sobre todo en varias naciones y se implemente en todos los estados que están implicados en este acuerdo. Y bueno, como lo mencionaba, pues la UNESCO abarca muchos factores muy importantes, pero en este momento nos enfocaremos un poquitito más en los pedagógicos, en lo que a la educación concierne. Y hablando de este apartado, pues la UNESCO tiene 4 objetivos principales. El primero de ellos sería, pues, apoyar la consecución de la educación para todos, es decir, que todos estemos alcanzando los niveles de educación básicos, por lo menos. Aquí lo consideramos como educación básica. También el segundo punto sería aportar un liderazgo regional e internacional en materia de la educación, que comencemos a formar como una estructura en los organigramas dentro de la educación, que veamos figuras líderes que vayan cuidando estas estructuras que se van consolidando. El tercer y cuarto punto pues va muy relacionado con los dos que ya mencionamos, pero es construir sistemas educativos eficaces, que con la menor cantidad de recursos, tanto económicos como de personal, se logre replicar los casos de éxito que vemos en otros países y que por consiguiente se beneficia a más personas y de mejor manera desde la infancia hasta la edad adulta. Y el cuarto punto sería responder por medio de la educación a los problemas mundiales de nuestra época. Pues es bien sabido que si fortalecemos la educación, estamos formando un buen cimentaje que va a poder sostener como a nuestra sociedad desde diferentes aspectos, dígase el cultural, dígase el económico, etc. Bueno, también abonando a las necesidades y las urgencias de la UNESCO, justo está el artículo 26 respaldando lo que está como planteando la UNESCO, y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues hace una completa congruencia, ya que en este artículo se mencionan principalmente 3 incisos o 3 apartados. En el primero de ellos nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, además de que la educación debe de ser gratuita, o al menos la educación elemental o fundamental, como ya lo mencionábamos, pues tenemos que tener este derecho, que cualquier persona que quiera acceder a esta educación básica debe de tener una manera de cómo acceder a ello, y el gobierno será el garante de otorgar este derecho. Y aunado a esto, y aunque a priori pueda considerarse un poquito que se contrapone, la educación no solo es un derecho, sino que también es una obligación. ¿Por qué es esto? Porque de repente las personas encargadas de la educación de los niños o de los infantes, pues son los padres, y los padres muchas veces, y en nuestro contexto, pues
tienen un beneficio inmediato al enviar a sus hijos a trabajar para apoyar económicamente al hogar. Esto obviamente está saliéndose de este derecho de los niños, y por esta parte ponemos la obligación para los padres que tienen que asegurarse de que sus hijos tengan estas herramientas, tengan estos recursos educacionales para poder competir en una vida cada vez un poquito más demandante. En este mismo apartado se menciona que la educación debe de ser generalizada, es decir, que debe de ser para todos por igual, y debe de ser en función de méritos respectivos. Esto ya va después de la educación básica, pues ya cada quien tendrá acceso a la educación en función de un poco de la meritocracia, también de algunos gustos, y ahí ya interceden cositas más. Ya no es una obligación como tal, ya no se maneja tanto como un derecho. Sin embargo, sí, el derecho es que todos tengamos como estas puertas abiertas. Y bueno, en el inciso 2 se nos menciona que la educación debe de tener como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad, es decir, no solamente enseñar, por así decirlo, español y matemáticas o ciencias frías, sino que también lo que se le conoce como ciencias blandas, y este tipo de conocimientos que en algún momento fueron como, inclusive me atrevería a decir, un poquito menospreciados, pero que sabemos que hoy en día son muy importantes para un desempeño óptimo en la sociedad. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, que todo esto favorezca la convivencia entre seres humanos, y no solo la convivencia, sino la manera en cómo llevemos una convivencia sana, que vayamos generando paz, que vayamos teniendo un mayor fortalecimiento en los valores. Y bueno, aquí en este mismo inciso 2 o inciso B también nos menciona que se debe de favorecer o se debe de abonar a mejorar la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos. Recordemos que el artículo 26, tanto como la UNESCO y la OCDE, que ya veremos un poquito más adelante, pues todos son organizaciones o todos son órganos internacionales, y justo la urgencia o el motivo de crear esto es para crear mayores y mejores vínculos entre las diferentes naciones o diferentes estados. Y por último, en el inciso 3, pues también se mencionan a los padres o tutores, quienes serán los que tengan el derecho preferente a elegir qué tipo de educación van a tener acceso sus hijos. La cuestión aquí es, y específicamente hablando de México, esto queda muchas veces de lado, ya que los gobiernos o los colegios o diferentes como sindicatos, grupos, son quienes toman decisión principalmente de los planes y programas, y la voz de los padres es la que queda completamente al último, si es que es considerada en algún momento. Entonces, aquí haciendo alusión al artículo 26, pues recordemos que los padres también tienen voz y voto de elegir o de proponer qué deberían de estar estudiando o bajo qué ideologías deberían de estar estudiando sus hijos. La mayor herramienta con la que se cuenta, pues básicamente es elegir qué tipo de escuelas es a la que van a ingresar sus hijos. El último punto que nos quedaría por tomar sería la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En este caso, las siglas en inglés y en español son las mismas: OCDE, OCDE, y en francés solamente cambiaría solamente el orden, pero básicamente se reconoce de igual manera. Y bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o la OCDE, se encarga de velar por una educación de calidad, obviamente entre muchas otras cosas, como también la UNESCO se encarga de más cosas, pero aquí nos estamos enfocando meramente en lo pedagógico o en lo educativo. Y esta organización pues trata de
plantear reformas, plantear políticas, recomendar reformas o políticas a los estados para favorecer, como ya se mencionaba, una educación de calidad. Y al igual que la UNESCO es tratando de replicar como casos de éxito. Esto se ve que funciona, pues hay que replicarlo y hay que distribuirlo en los estados que están dentro de. Y bueno, la OCDE en cuanto a la educación y a las competencias educativas tiene 3 principales objetivos. El primero de ellos es brindar asistencia a las economías para la planificación, la gestión de sistemas educativos, así como la implementación de reformas educativas, y todo esto pues en aras de que los individuos puedan desarrollar los conocimientos, competencias y actitudes que sean de mayor impacto para triunfar en sus vidas, ¿no? Para vivir una vida plena y de calidad. Entonces aquí lo que hace la OCDE es en algunos casos implementar como tal en los estados, o en otros casos sugerir, mencionar o dar a conocer acuerdos o normas que están teniendo éxito en otros lugares. El segundo objetivo es garantizar que los estudiantes comprendan sus necesidades de aprendizaje, que sepan qué es lo que necesitan, cómo funciona la metacognición o a la ideología de aprender a aprender. También que tengan la oportunidad y obviamente los medios para elegir las trayectorias que les ayuden a desarrollarlos, en este caso las carreras profesionales o también técnicas, e inclusive dentro de la educación básica por cuestiones vocacionales que puedan direccionar su educación hacia los lugares deseados. Y el último punto o el último objetivo de la OCDE sería, en cuanto a las competencias y la educación, sería garantizar que los educadores cuenten con los conocimientos y capacidades para mejorar sus prácticas y tener un impacto positivo en el aprendizaje. Qué importante que también los docentes tengan o tengamos como una capacitación constante, que tengamos evaluaciones también para asegurarnos de que lo que estamos diciendo sigue latente, que no son conocimientos caducos, que sigue a la vanguardia y obviamente que sigue teniendo un impacto positivo en los educandos. Y bueno, como hemos visto, existen muchas políticas internacionales que benefician o que buscan una educación de calidad, y es importante estar dentro de estos acuerdos y organizaciones para que de esta manera nos beneficiemos de lo que les ha funcionado a otros países y que se ha demostrado que genera un impacto positivo, ya que de esta manera está más que claro que fortalecer la educación de un país pues es fortalecer, como ya lo mencionaba en un inicio, fortalecer el país desde su cimentaje, ya que fortalecemos la economía, la cultura y por consiguiente el desarrollo. Pues bueno, hasta aquí quedaremos con el video de hoy. Más adelante están las referencias que se utilizaron para este video. Nos vemos, cuídense.